ubicados en qué provincia? Pichincha. En esta hermosa provincia de Pichincha. Crecen en medio de esta vegetación y por los espinos. Si ustedes regresan a ver, tamaños, precios, todo va de acuerdo al porte, precio igual. Muy bonito. Si quiero le puedo lacar, ¿sí? Claro. Planificando, pero aquí con todos vamos a decidir, como siempre, ¿no? Vamos ahora a calificar la atención que usted ha recibido desde que ingresó aquí. Se genera desde las mismas áreas de salud y desde las organizaciones que están trabajando en este momento con nosotros, como son Mujeres por la Vida, Diabluma, que han observado que la participación ciudadana, si bien ya está enrumbada, pues necesitaba ser fortalecida. El actual gobierno ha mejorado el acceso de la población porque ha mejorado el tema del presupuesto del Ministerio de Salud, ha mejorado también el tema de la gratuidad, ¿no es cierto? Eso permite el acceso a la población. Todavía hay necesidades sentidas desde las áreas de salud en relación a presupuesto. O sea, se requiere presupuesto para mejorar la infraestructura o para mejorar el equipamiento de los servicios de salud. Entonces, en función de esa necesidad sentida desde las unidades de salud, desde los barrios, desde los gobiernos autónomos descentralizados, pues trabajamos una propuesta de proyecto que fue presentada a las ONGs Fontilles y CETEM en España y se consiguió que nuestro mayor financiador, que es la Generalidad Valenciana, pueda aportar económicamente para conseguir estos resultados. Los sectores donde se trabajaron con este proyecto fueron el área de salud número 18, que es aquí todas las 4 parroquias del noroccidente de Quito, Nanegalito, Nanegal, Pacto y Gualea. También en la zona sur de Quito, en el área número 5, que se llama, que abarca toda la Magdalena, que es un sector muy amplio. El área número 9, que es el Comité del Pueblo, y el área número 24, que es el Valle de los Chillos, específicamente Conocoto. Cercanos a las bases sociales, el núcleo familiar es la base más importante del país. Por eso es que trabajamos desde esta forma hoy, en forma diferente. Entonces, enmarcados a eso tenemos que trabajar, compañeros. Y esto pues quiero hacerlos llegar a todos, compañera secretaria, por favor. Actualmente tenemos un plan de desarrollo y ordenamiento territorial parroquial. Esto nos da una visión, un parámetro para poder nosotros tener una visión de inmediato, corto, mediano y largo plazo. Aparte de esto tenemos instituciones cooperantes de apoyo en las parroquias, especialmente en nuestra parroquia de Gualea, con la capacitación a líderes comunitarios. Esto pues sirve para que en ellos infunda y también tengan un proceso de replicación, ¿no?, hacia los comuneros. Entonces esto va a servirles a futuro pues para que los hijos igualmente tengan una acción distinta de percepción para los trabajos que se realizan de labor social. El primer resultado es que a través de las juntas parroquiales se ha logrado formar cursos para líderes y lideresas de los barrios y comunidades con el fin de fortalecer el desarrollo local. O sea, hemos trabajado desde los temas básicos, ¿no es cierto?, de conocer la Constitución, de conocer nuestros propios derechos, hacia cómo nosotros vemos nuestra comunidad o cómo vemos mejorar nuestra comunidad. Lo que se espera a este resultado es que al menos 10 juntas parroquiales tengan consolidado un plan de desarrollo local que ha sido trabajado en 5 parroquias en este momento. La parroquia de Nanegalito, la parroquia de Gualea y la parroquia de Nanegal ya tienen su plan de desarrollo trabajado. En este momento se está trabajando ya el plan de desarrollo local de la parroquia de La Merced y también el plan de desarrollo local de la parroquia de Yoa. Y el otro es el trabajo con las organizaciones barriales.
Los resultados esperados era que al menos se hayan ejecutado 3 cursos de al menos 10 días en el tema de desarrollo local con grupos de organizaciones, con líderes y lideresas de los barrios para que puedan participar también en los planes de desarrollo local. Increíblemente el botadero de basura de la parroquia era en el cementerio parroquial. Entonces nosotros teníamos graves problemas de olores, de roedores, inclusive de enfermedades infectocontagiosas. En el año 2008 el alcalde Paco Moncayo nos posibilitó la transferencia de la competencia del manejo de desechos sólidos. Nosotros como Nanegal no lo dudamos y aceptamos esa difícil responsabilidad. Lo que simplemente hacíamos una recolección, ahora tenemos ya situaciones agregadas. Particularmente estamos entregando la basura orgánica, estamos produciendo un abono, es decir, darle un valor agregado. Y básicamente en el tema salud pensamos continuar concientizando a la gente sobre la separación de desechos, sobre la contaminación que produce en arrojar la basura en ríos, en avenidas, en calles. Tenemos una parroquia que es turística y que las personas que están aquí viven en la parroquia y los turistas ven esta organización y nos están felicitando porque esto es un logro para la descontaminación y para que el turismo siga floreciendo, siga aumentando aquí en la parroquia. En esta área lo que nosotros teníamos era como algunos ejes de trabajo. El primer eje era el tema del fortalecimiento a través de la infraestructura. Se intervino con la adquisición de equipamiento, equipo que permita la mejor atención en el tema de atención primaria de salud. Cada año nosotros tenemos un plan anual de capacitaciones. En realidad el presupuesto para la capacitación es muy limitado. Entonces más o menos tenemos aquí 130 personas trabajando en el área de salud. En el presupuesto solo se puede pagar las capacitaciones en sí al instructor, por ejemplo. Pero el hecho de no tener para poder darles una alimentación, un coffee break, el espacio adecuado, en esa parte nos ha ayudado Utopía, por ejemplo, en la capacitación y fortalecimiento institucional. Hace poco también realizamos el levantamiento de lo que son los procesos para mejorar la gestión también del área de salud. Por otro lado, ya para la atención directa ya a los usuarios, nos han apoyado con equipamiento, tensiómetros, equipos médicos, estetoscopios, máquinas para realizar exámenes, insumos, medicamentos también. Mejorar el sistema de baños, los consultorios también que sean más adecuados, pintura, arreglos de los consultorios, mesas de curación. Hasta ahora me han dado toda la medicina, todo lo que he necesitado le han dado. Yo lo que he visto es un cambio, porque antes en realidad se tardaba más en atender, había un montón de gente en espera, tocaba madrugar bastante. Ahora en cambio es más fluido. Adecuaron las instalaciones, nos hicieron esta sala en la que estamos ahora, donaron el sillón odontológico, nos pintaron todo el edificio y pusieron baldosa en la unidad. Y bueno, al tener un buen espacio en donde trabajar, un espacio cómodo, lleno de amplitud y equipos, se nos vemos beneficiados las dos partes. Y más el usuario externo que viene en busca de la atención profesional y se encuentra con un ambiente adecuado para su atención. Se trabajó el nuevo modelo de atención integral de salud, que es lo que está en este momento trabajando el Ministerio de Salud, permitiendo que la salud no sea solo vista desde el tema curativo y de rehabilitación, sino trabajando más el tema de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, este modelo permitió que se capacite al profesional de salud y también se incluyan otros temas como los temas de género, como los temas de violencia, que también están incluidos dentro de los problemas o determinantes sociales de la salud. El tercer tema ya es toda la capacitación técnica en el tema de la participación comunitaria, en el tema de la formación de los comités de usuarias, para que
el área de salud o el centro de salud pueda permitir el trabajo de la comunidad con ellos y así trabajar las necesidades consensuadamente. Bueno, el resultado 3 está relacionado con la comunidad educativa. Entonces le decía, docentes, padres y madres de familia, alumnos y alumnas han sido sensibilizados en tema de derechos de los niños, niñas y adolescentes, en derechos sexuales y derechos reproductivos. Con este tema también de la promoción de los derechos y los derechos sexuales y reproductivos, lo que se espera también es que haya una reducción del índice de los embarazos adolescentes, para lograr que por lo menos esta población que esté informada adecuadamente, que tenga una información oportuna, científica, para que ellos puedan decidir sobre su sexualidad y sobre su vida. En el resto de las áreas pues hemos trabajado también el tema de los derechos de los niños a través de una actividad lúdica. ¿Quién le quiere a la mamá? ¡Yeah! ¿Quién cuida la naturaleza? ¡Yeah! ¿Quién toma agua hervida? ¡Yeah! ¿Hay que botar la basura? ¿Quieres nadar en el río? ¡Sí! ¿Por qué no quieres nadar tú? Porque me ahogo. ¿Por qué qué? Me ahogo. Ah, usted se ahoga. Sí hay que jugar en este río. Si yo boté basura, no importa, ¿no es cierto? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Que sí, que sí, que sí! Bueno, a través de los juegos, la dinámica, el teatro, pues hemos logrado con ellos llegar muy a su yo, identificándose con títeres. También hemos tenido el teatro infantil y esa ha sido la forma lúdica de llegar a ellos, a través del teatro, de la enseñanza. Concienciar en ellos el cuidado de nuestro medio ambiente, cuidar el agua, cuidar las plantas, no contaminar el aire. Entonces esa es la conciencia que queremos hacer en ellos, porque tienen un derecho a vivir en un medio ambiente sano. Porque los niños y los jóvenes son las futuras generaciones y son quienes cuidarán, protegerán el ambiente, el planeta, y son quienes serán los gestores del desarrollo aquí en el sector. La gente está empoderada y tiene conocimiento de la riqueza natural y cultural que tiene el noroccidente, y eso es lo que tratamos de explotar. Necesitamos cuidar el ambiente y en eso estamos. Bueno, el objetivo de este centro de servicios es poder brindar a la comunidad un sitio donde puedan compartir sus experiencias, es mostrar a la gente nuevas alternativas en el uso de energías renovables, una de ellas, por ejemplo, el uso de los compost, de los abonos que tenemos en el invernadero, para evitar así la utilización de químicos. Allí, de hecho, se generaron 3 equipos de la revolución agraria que se trabajó durante los 2 primeros años del proyecto, en los cuales cada grupo tiene ya un espacio en donde se producen productos agrícolas que se comercializan en la comunidad y que también son utilizados para ellos mismos. Ya sé organizar el terreno, o sea, ya puedo organizarle porque puedo decir, bueno, aquí da tanto y tanto acá, a no utilizar químicos en los productos que sembramos. Aprendimos nosotros mismos a valorar lo que tenemos. Me siento bien, me siento más tranquilo porque sé qué es lo que como y qué es lo que doy de comer a mi familia. También se trabajó en el fortalecimiento de otros grupos productivos de la zona. Por ejemplo, tenemos un grupo de artesanos y artesanas que trabajan en la comunidad de Santa Elena, que fueron fortalecidos en el tema de la organización, en el tema de cómo hacer legal su organización, que está ya formada. Nos ha ayudado bastante en lo que es la organización, en lo que es el implemento de maquinaria y capacitación, tanto en lo que es administrativo como práctico. Trabajamos un grupo de producción panadera. Nosotros aportamos con la capacitación de un chef panadero que fue el que les generó toda la capacitación. Ellos lograron, a través de su propia gestión, conseguir un horno y poner un espacio para generar ya su panadería. El ingreso económico nosotros por el momento lo estamos reinvirtiendo.
Lo que queremos es llegar a ser una panadería más grande, donde podamos vender ya no solo en nuestra zona el producto, sino fuera de aquí de la zona. Eso también a nosotros nos haría dar a conocer el sector donde vivimos, y también nosotros estaríamos en la capacidad de comprar los productos de la zona a otras familias. Así nosotros daríamos no solo beneficio al grupo que tenemos, sino también a las familias que nos proveerían de estos productos. Voluntarias que vivimos en el sector, que nos dedicamos a evaluar un poquito cómo está siendo la atención que ustedes reciben. Es lógico que haya quejas, que haya novedades, que haya cosas en donde nosotros las recolectamos a fin de tratar de buscar soluciones para que esas situaciones se solventen o no vuelvan a repetirse. Se invitó a un grupo de líderes, mujeres, especialmente dirigentes, para que formen parte de este comité de usuarias. Entonces también se pidió ayuda a organizaciones, Movimiento de Mujeres por la Vida, a Corporación Utopía y a otras compañeras que ya estuvieron dentro de este programa. Especialmente queríamos que sean mujeres, porque somos como un poco más perseverantes, un poco más comprometidas. Al apropiarnos, empoderarnos de la situación, pues es más fácil solucionar los problemas que aquejan en sí, porque los problemas que uno tiene son los problemas que aquejan a todo el resto de la comunidad. Pasando, ¿no es cierto?, estas pequeñas dificultades, el proceso de la aceptación en las áreas de salud, porque también era un proceso complejo, no todas las instituciones o no todas las autoridades tenían la misma apertura para recibir al comité de usuarios. En este momento, el área de salud número 5 y el área de salud número 9 trabajan coordinadamente con el comité de usuarias, son un brazo más que tiene el área de salud para poder llegar a la comunidad. Lo que ahorita aspiramos es, por ejemplo, que el comité de usuarios crezca, que la gente que se involucre sea mayoritaria, y no solo en salud, en seguridad, en educación, en varios procesos, de manera de que efectivamente se logre el objetivo principal, que es una atención integral en todos los aspectos. Hay un reconocimiento de la importancia del comité de usuarios en el servicio de salud. Todos y todas, aunque algunos no quieran aceptarlo, son parte del centro de salud. Se las necesita, se las utiliza en buen término para conseguir el tema del acceso y la promoción de la salud. Es dar las herramientas para que las personas decidan cómo pueden mejorar su vida. Y obviamente este proyecto lo que ha hecho es que nos ha permitido sí contribuir a que se cumpla el objetivo, ¿no? O sea, es contribuir a que se mejoren las condiciones de salud y de vida de esta población. A través de mejorar el acceso a los servicios, a través de mejorar la información en las unidades educativas, a través de, aunque sea chiquito, trabajar por el tema de medio ambiente, ese resultado que se ve en los niños, en las niñas, en los usuarios y usuarias es bueno. O sea, hay una aceptación interesante, podemos hacer que la gente conozca que tiene derechos, que esos derechos los puede exigir, que no solamente los puede exigir, sino que también puede intervenir con las instituciones. Hablamos del quinto poder, o sea que ellos pueden sentarse también a tomar decisiones en las instituciones del Estado para que también su necesidad sea escuchada y sea trabajada en función de los planes, de los proyectos que se pueden dar a corto, a mediano o a largo plazo. Que el presupuesto que está definido para tal o cual actividad, ¿no es cierto?, incorpore también la necesidad que tiene una comunidad, una población o un grupo específico. Mucha gente que dice, yo no conocía de esto, yo no sabía que este era mi derecho. Y una vez que ya las personas conocen que tienen ese derecho y que pueden adueñárselo, ¿no es cierto?, que pueden exigirlo, entonces estamos hablando ya del empoderamiento. Un trabajo de equipo, un trabajo que realmente dé a la comunidad soluciones de atención con calidad, calidez, priorizando incluso a los adultos mayores, a las madres, a las señoras embarazadas, a los niños. Contar la ayuda de instituciones que se preocupan por el beneficio de las personas que necesitan, dando una ayuda en lo que se necesita, es algo importante y bueno para la comunidad. Es para una atención más rápida, no eficiente, eficaz.
y el médico se siente más seguro porque tiene un buen equipo, entonces puede dar un mejor diagnóstico. A reconocer nuestras habilidades que tenemos para hacer este tipo de artesanías en los diferentes materiales que tenemos acá en la zona. Es importante trabajar en esos temas porque siempre han sido, primero, lo básico para la vida de las personas en las comunidades. Y también han sido como las partes más débiles de atención, la salud, la educación. Entonces por eso creemos importante apoyar en el fortalecimiento de estos puntos. Lo más importante es el hecho de que compartimos con las demás personas que son del grupo, compartimos no solo el aprendizaje el hecho de aprender a hacer pan, sino también hay muchas cualidades que cada una de las personas tenemos. Las experiencias de esto nos hacen crecer más cada día.